Una narración original, creada especialmente para Pecado y Romance. Lucía observó su reflejo en el ventanal de la mansión, mientras la lluvia golpeaba el cristal, creando un muro líquido entre ella y el mundo exterior. 3 años compartiendo techo con Alejandro Montero, el empresario más poderoso de la ciudad, y nunca habían compartido más que miradas furtivas en pasillos demasiado amplios. Sus dedos rozaron inconscientemente el anillo de bodas, frío como el contrato que los unía. Al otro lado del jardín, a través de la cortina de agua, distinguió la silueta de su esposo observándola desde su despacho. Tan cerca en distancia, tan lejos en todo lo demás. Esta noche, sin embargo, algo había cambiado en su mirada. Ya no era el hombre de hielo que la había comprado para salvar a su familia. Ahora parecía un hombre aterrorizado ante la posibilidad de perder lo único que su fortuna no podía retener. La firma de Lucía Vega tembló ligeramente sobre el papel. No era un contrato cualquiera. Era la venta de su libertad. Frente a ella, Alejandro Montero, el hombre más rico de la ciudad, la observaba con ojos impasibles mientras deslizaba el cheque que salvaría a su familia de la ruina. Con esto, tu padre conservará su clínica y tu hermano podrá continuar su tratamiento, dijo con voz neutra, como quien cierra una transacción inmobiliaria más. ¿Yo me convierto en tu esposa trofeo?, preguntó ella, intentando que no se notara el nudo en su garganta. Alejandro ajustó su corbata perfectamente anudada. Preferimos llamarlo matrimonio de conveniencia. Yo obtengo la estabilidad familiar que mis inversionistas exigen y tú. Hizo una pausa calculada. Tú obtienes seguridad económica de por vida. Lo que no mencionó fueron las cláusulas más pequeñas, esas que Lucía descubriría con el tiempo. La ausencia de contacto físico, las cenas separadas, las vidas paralelas bajo el mismo techo. Un matrimonio de hielo donde las apariencias lo eran todo y los sentimientos no tenían cabida. 3 años, continuó él. Después de ese tiempo, evaluaremos. Lucía firmó. El contrato estaba sellado. El despacho de Alejandro Montero intimidaba por su frialdad calculada. Cristal, acero y luz blanca. Ni una sola planta, ni un objeto personal que revelara al hombre detrás del imperio. Lucía había llegado desesperada, con el orgullo hecho trizas, pero la determinación intacta. Clínica neurológica de su padre estaba al borde de la quiebra, y su hermano menor necesitaba un tratamiento experimental que costaba más de lo que ella ganaría en 10 años como arquitecta recién graduada. Señorita Vega, seré directo, dijo Alejandro sin levantar la mirada de los documentos sobre su escritorio. Necesito una esposa. Lucía parpadeó confundida. Perdón, ¿cómo dice? Mi junta directiva y mis socios internacionales consideran que un hombre de mi posición debe proyectar estabilidad. Un matrimonio sólido transmite confianza a los inversionistas. La risa nerviosa de Lucía murió al ver que él no estaba bromeando. ¿Y por qué yo? Ni siquiera nos conocemos. Alejandro finalmente la miró. Sus ojos oscuros no revelaban emoción alguna. He investigado. Su familia tiene un apellido respetable, a pesar de sus actuales dificultades. Usted es arquitecta, tiene educación y presencia, no busca fama ni escándalos. Es perfecta para el papel. El papel, como en una obra de teatro, como en un negocio, señorita Vega. Yo resuelvo sus problemas financieros. Usted resuelve mi imagen pública. Un intercambio justo. Lucía se levantó indignada. No soy un producto que pueda comprar, señor Montero. Él deslizó una carpeta hacia ella. Su padre perderá la clínica en 2 semanas. Su hermano necesita comenzar el tratamiento en 1 mes. Aquí está mi oferta. Tómela o déjela, pero no desperdicie mi tiempo con sentimentalismos. Lucía miró la cifra escrita en el papel. Era su familia o su libertad. La boda fue un espectáculo para la alta sociedad. Flores importadas, champán francés y una lista de invitados que parecía extraída de las páginas de Forbes. Nadie, excepto los novios, sabía que todo era una elaborada puesta en escena. Esa noche, en la suite nupcial de un hotel 5 estrellas, Alejandro estableció las reglas mientras se aflojaba la corbata. Dormiremos en habitaciones separadas, declaró, sirviendo 2 copas de whisky. Apareceremos juntos en eventos importantes, cenas de negocios, galas benéficas, lo usual. Lucía, aún con su vestido de novia, tomó la copa que él le ofrecía. Y si alguien pregunta por qué no tenemos hijos, diremos que priorizamos nuestras carreras. Nadie cuestionará eso. Lucía bebió un sorbo, sintiendo cómo el alcohol quemaba su garganta tanto como la humillación quemaba su orgullo.
¿Alguna regla más para tu esposa comprada? Por un segundo, algo parecido a la culpa cruzó el rostro de Alejandro. No es una compra, es un acuerdo. Podrás continuar con tu carrera de arquitecta. Te conseguiré proyectos. Tendrás tu propia cuenta bancaria. Una jaula dorada sigue siendo una jaula. Prefiero verlo como un contrato beneficioso para ambos. Esa noche durmieron en habitaciones separadas. Fue la primera de muchas. Con el paso de las semanas, surgieron reglas no escritas, desayunos en silencio, cenas por separado, conversaciones limitadas a lo estrictamente necesario. Alejandro trabajaba hasta tarde. Lucía diseñaba jardines que nadie le permitía construir. En público, eran la pareja perfecta, él atento y caballeroso. Ella elegante y discreta. Posaban para fotografías con sonrisas ensayadas, manteniendo siempre la distancia precisa. Lo suficientemente cerca para parecer unidos, lo suficientemente lejos para no rozarse. La alta sociedad los admiraba. Un matrimonio moderno, decían algunos, tan sofisticados que no necesitan demostraciones públicas de afecto. Comentaban otros. Nadie veía la verdad. Dos extraños interpretando el papel de sus vidas. La residencia Montero era una obra maestra de arquitectura moderna. Paredes de cristal, espacios abiertos y vistas panorámicas de la ciudad. Era hermosa, imponente y terriblemente fría, como el matrimonio que albergaba. Durante 3 años, Lucía y Alejandro perfeccionaron el arte de evitarse. La mansión, con sus 1500 metros cuadrados, facilitaba esta tarea. Él ocupaba el ala este con su despacho y habitación principal. Ella el ala oeste con su estudio de arquitectura y dormitorio. La cocina, el comedor y la sala funcionaban como territorios neutrales, zonas de tránsito donde rara vez coincidían. Las mañanas seguían una coreografía precisa. Alejandro desayunaba a las 6:30, salía a las 7:15. Lucía bajaba a las 7:30. Cuando el aroma del café de él ya se había disipado, los empleados aprendieron a no comentar esta extraña dinámica. La señora Dolores, el ama de llaves que llevaba 30 años con la familia Montero, fue la única que se atrevió a preguntar una vez. «Señora, ¿no se siente sola?» Lucía había sonreído con tristeza. «No se puede extrañar lo que nunca se ha tenido, Dolores». Con el tiempo, Lucía encontró consuelo en pequeñas rebeldías. Cambió la decoración minimalista por algunas plantas. Dejaba libros abiertos en la sala, huellas de su existencia que Alejandro fingía no notar. Por su parte, él se sumergía cada vez más en su trabajo. Llegaba tarde, cenaba solo, se encerraba en su despacho. A veces, Lucía lo escuchaba hablar por teléfono hasta la madrugada, la voz grave resonando en los pasillos vacíos. 3 años de silencios acumulados. 3 años de buenos días murmurados sin mirarse a los ojos. 3 años de dormir bajo el mismo techo, sin conocer el calor del otro. La mansión de cristal, diseñada para mostrar todo, se convirtió en el escenario perfecto para ocultar la verdad. Que tras la fachada de matrimonio perfecto se escondían 2 soledades paralelas, 2 vidas suspendidas en un contrato que ninguno se atrevía a romper. En el extremo sur de la propiedad, oculto tras un muro de cipreses, Lucía creó su santuario, un jardín que nadie más visitaba, ni siquiera el jardinero oficial de la mansión. Aquí, entre rosas trepadoras y jazmines, Lucía recuperaba algo de la libertad perdida. Cada planta había sido elegida y colocada por sus propias manos. Cada piedra del sendero, dispuesta según su visión. Era el único espacio donde no se sentía una invitada en su propia vida. Alejandro nunca mencionó el jardín, aunque ocasionalmente, desde la ventana de su despacho, observaba a Lucía trabajar entre las flores. La veía sonreír mientras hablaba con las plantas, una sonrisa que nunca le dirigía a él. Una tarde de primavera, mientras podaba los rosales, Lucía encontró bajo una maceta. Dentro había planos para un invernadero de cristal, con una nota escrita a mano. «Para ampliar tu jardín, Eyam». Fue el primer gesto en 3 años que traspasó la barrera del contrato. Lucía nunca agradeció el regalo. Alejandro nunca preguntó si lo había recibido, pero el invernadero se construyó. Y en las noches frías de invierno, cuando Alejandro trabajaba hasta tarde, y a veces desviaba la mirada hacia la estructura iluminada donde Lucía pasaba horas dibujando proyectos que nunca presentaba, el jardín se convirtió en más que un refugio. Era la prueba tangible de que bajo el hielo de su matrimonio existía una Lucía que seguía viva, que seguía creando, que seguía soñando con construir algo verdadero, aunque fuera solo para ella. El salón del Hotel Imperial,
Resplandecía con candelabros de cristal y arreglos florales exquisitos. La crema innata de la sociedad se había reunido para la gala anual de la Fundación Montero contra enfermedades neurológicas, y un evento que Alejandro organizaba religiosamente desde su matrimonio con Lucía. Como siempre, interpretaron su papel a la perfección. Él, en smoking impecable. Ella, en un vestido azul noche que resaltaba la palidez de su piel. Sonrisas medidas, conversaciones triviales, la distancia precisa entre sus cuerpos mientras saludaban a los invitados. Todo cambió cuando el director de la fundación anunció una sorpresa. Esta noche tenemos el honor de presentar el diseño del nuevo Centro de Rehabilitación Neurológica, concebido por una talentosa arquitecta, Lucía Vega de Montero. La sorpresa en el rostro de Alejandro fue genuina. Nunca había visto los planos. Nunca supo que Lucía había estado trabajando en secreto con la fundación. Mientras ella explicaba su diseño, espacios adaptados para pacientes con movilidad reducida, jardines terapéuticos, áreas de luz natural, la sala entera quedó cautivada. Su pasión transformó a la mujer silenciosa en una profesional brillante y carismática. Mi hermano padece una enfermedad neurológica, confesó Lucía ante el micrófono. Cada espacio de este centro está diseñado pensando en personas como él. Los aplausos fueron ensordecedores. Colegas arquitectos la rodearon, ofreciéndole colaboraciones. Inversores se acercaron con propuestas. Por primera vez en 3 años, Alejandro vio a Lucía brillar, y algo incómodo se removió en su interior. Durante el trayecto a casa, el silencio en la limusina pesaba más que nunca. No sabía que seguías diseñando, dijo finalmente. No sabía que te importaba, respondió ella, mirando por la ventana. Esa noche, la grieta en el muro de hielo se hizo un poco más profunda. El sobreconmembrete de Arquitectos Sin Fronteras llegó un martes por la mañana. Lucía lo abrió con dedos temblorosos, mientras el café se enfriaba en su taza. Estimada arquitecta Vega, nos complace ofrecerle el puesto de directora en nuestro proyecto de reconstrucción en Chile tras el terremoto. Su diseño del centro neurológico nos ha impresionado profundamente. La propuesta era todo lo que había soñado. Un proyecto humanitario, libertad creativa, la oportunidad de hacer algo significativo. Y estaba a miles de kilómetros de la mansión de cristal. Durante días, Lucía guardó la carta en el bolsillo de su bata, sacándola para releerla cuando estaba sola en su jardín. No se trataba solo de un trabajo. Era una puerta hacia otra vida. Una semana después, mientras cenaba sola como de costumbre, Alejandro entró inesperadamente al comedor. «¿Es cierto?», preguntó sin preámbulos. «¿Te ofrecieron un puesto en Chile?». Lucía dejó el tenedor sobre el plato. «Ahora revisas mi correspondencia. Ricardo Fuentes me llamó para felicitarme por tu nombramiento. Aparentemente, todo el mundo arquitectónico lo sabe, excepto tu esposo». La palabra esposo sonó extraña, casi irónica. «No pensé que te importaría», respondió ella. «Nuestro acuerdo no especifica que deba consultar mis decisiones profesionales». Alejandro se sirvió un whisky, algo que solo hacía cuando estaba perturbado. «Son 6 meses en el extranjero. La gente hablará. ¿Es eso lo que te preocupa? ¿El qué dirán?». «Me preocupa nuestro acuerdo». Lucía se levantó, súbitamente furiosa. «Nuestro acuerdo me ha convertido en un fantasma en mi propia vida. Esta es mi oportunidad de recordar quién era antes de venderte mi libertad». Por un instante, pareció que Alejandro iba a decir algo más. En cambio, asintió rígidamente. «Haz lo que consideres mejor». Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. El contrato estipulaba 3 años. «Se cumplen el mes que viene». Dejó la frase flotando en el aire, junto con una pregunta no formulada. Cuando el plazo terminara, ¿qué quedaría de ellos? La llamada llegó a las 2:17 de la madrugada. Alejandro, que revisaba contratos en su despacho, sintió que el mundo se detenía al escuchar las palabras su esposa y hospital en la misma frase. El trayecto hasta la clínica fue un borrón de luces y pánico. Nunca había conducido tan rápido. Nunca había sentido ese vacío en el estómago. Esa opresión en el pecho que hacía difícil respirar. Un conductor ebrio impactó su vehículo cuando regresaba de la fundación, explicó el médico. «Tiene una contusión, 3 costillas fracturadas y necesitará cirugía en el brazo izquierdo. Se recuperará». La voz de Alejandro sonaba extraña, irreconocible incluso para él mismo. «Completamente, pero necesitará rehabilitación y no podrá viajar en varias semanas». Chile. El proyecto
La libertad que Lucía tanto anhelaba, ahora postergada por un accidente. Cuando finalmente le permitieron verla, Alejandro se detuvo en el umbral de la habitación. Lucía parecía tan pequeña entre las sábanas blancas, con el rostro pálido y un aparatoso vendaje en la cabeza. Por primera vez desde que la conoció, la vio vulnerable, y algo dentro de él se quebró. Se sentó junto a la cama, observando el lento subir y bajar de su pecho. Sus manos, esas manos que diseñaban edificios y cuidaban jardines, ahora conectadas a vías intravenosas. Impulsivamente, tomó una de ellas entre las suyas. «Lo siento», murmuró, aunque ella no podía escucharlo. «Lo siento tanto». No sabía exactamente por qué se disculpaba, por el accidente que no pudo prevenir, por los 3 años de soledad, por haberla convertido en un adorno en su vida perfectamente estructurada. Cuando Lucía abrió los ojos horas después, lo encontró dormido en la silla, todavía sosteniendo su mano. Por un momento, desorientada por los medicamentos, creyó estar soñando. «Alejandro», susurró con voz ronca. Él despertó de inmediato, soltando su mano como si quemara. «Estás despierta. Llamaré al médico». «No te vayas», pidió ella, sorprendiéndose a sí misma. Algo cambió en la mirada de Alejandro. El hombre de negocios implacable había desaparecido. En su lugar había alguien aterrado, aliviado y confundido a partes iguales. «Me quedaré todo el tiempo que necesites», prometió. Y por primera vez en 3 años, ambos supieron que decía la verdad. Una semana después del accidente, Lucía bajó a la cocina apoyándose en un bastón. Eran las 6:15 de la mañana, hora en que Alejandro solía desayunar. Deliberadamente había elegido ese momento, rompiendo la cuidadosa coreografía que habían mantenido durante 3 años. Se detuvo en seco al encontrar la cocina en un estado de caos inusual. Harina esparcida por la encimera, cáscaras de huevo y un tazón con algo que parecía masa para panqueques. Y en medio de todo, Alejandro Montero, el hombre que dirigía un imperio financiero, intentando desesperadamente evitar que la sartén se incendiara. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Lucía, incapaz de ocultar su asombro. Alejandro se giró, sorprendido. Tenía harina en la mejilla y el cabello despeinado. «Panqueques. O eso intento. ¿Tú? ¿Cocinando?». «El médico dijo que necesitas alimentarte bien». Hizo una pausa, súbitamente incómodo. Quería hacer algo útil. Lucía cojeó hasta la encimera y tomó la espátula de sus manos. «Déjame ayudarte antes de que quemes la casa». Trabajaron en silencio, ella dando instrucciones, él siguiéndolas con una concentración que normalmente reservaba para contratos millonarios. «Nunca había cocinado», confesó mientras se sentaban a comer los panqueques, sorprendentemente comestibles. «Siempre tuve quien lo hiciera por mí». «¿Por qué ahora?». Alejandro miró su plato, evitando sus ojos. «En el hospital, cuando estabas inconsciente, me di cuenta de cuántas cosas no sé de ti. 3 años viviendo juntos, y no sabía que te gustaban los lirios. Hasta que vi los que te enviaron tus colegas». Algo en su voz, una vulnerabilidad nunca antes mostrada, hizo que Lucía se atreviera a preguntar: «¿Qué más quieres saber?». «Todo», respondió él, mirándola finalmente. «Quiero conocer a la mujer con la que me casé». 2 semanas después, mientras Lucía revisaba los correos que le seguían llegando de Arquitectos Sin Fronteras, Alejandro entró a su estudio sin anunciarse, y algo que nunca antes había hecho. «Tengo una propuesta», dijo, colocando una carpeta sobre su escritorio. Lucía la abrió con cautela. Dentro había planos de un terreno a las afueras de la ciudad y documentos legales. «¿Qué es esto?». «El nuevo Centro de Innovación Tecnológica Montero. Quiero que tú lo diseñes». Lucía hojeó los documentos, confundida. «¿Por qué yo?». «Puedes contratar a cualquier arquitecto de renombre». «Porque vi cómo brillabas explicando tu diseño en la gala. Porque es hora de que tus proyectos salgan del papel». Ella cerró la carpeta, suspicaz. «¿Es tu forma de mantenerme aquí? ¿De evitar que vaya a Chile?». Alejandro se tensó visiblemente. «Es mi forma de reconocer tu talento. Si aún quieres ir a Chile cuando estés recuperada, no te detendré. Y nuestro contrato se cumple en 2 semanas. Después». Hizo una pausa, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Después serás libre de decidir». Lucía estudió su rostro, buscando el cálculo frío que siempre había caracterizado sus negociaciones. En su lugar encontró algo nuevo: incertidumbre. «¿Por qué ahora, Alejandro? 3 años ignorando mi carrera y de repente». «Porque casi te pierdo», la interrumpió, con una intensidad que sorprendió a ambos. «Porque vi lo que todos los demás veían en ti».
lo que yo me negué a ver por miedo. ¿Miedo a qué? Alejandro desvió la mirada hacia el jardín visible desde la ventana. A que si te daba alas, volarías lejos. El silencio que siguió estaba cargado de confesiones, no dichas. Finalmente Lucía tomó la carpeta. Acepto el proyecto, pero con una condición. Libertad creativa total, sin interferencias. Por primera vez desde que lo conocía, Alejandro sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro severo. Trato hecho, arquitecta Vega, y así sin tocarse, firmaron un nuevo tipo de acuerdo. La biblioteca de la mansión Montero guardaba más secretos que libros. Una noche, mientras buscaba un texto de arquitectura, Lucía encontró una caja de madera tallada escondida tras varios volúmenes de economía. Dudó antes de abrirla. 3 años de matrimonio le habían enseñado a respetar los espacios privados de Alejandro, pero algo en ella, quizás la nueva dinámica entre ellos, la impulsó a levantar la tapa. Dentro encontró fotografías antiguas, recortes de periódicos amarillentos y un diario. Las fotos mostraban a un Alejandro adolescente junto a una mujer hermosa de sonrisa triste. Tan absorta estaba que no escuchó los pasos tras ella. Era mi madre, dijo Alejandro desde la puerta, sobresaltándola. Amelia Montero. Lucía cerró la caja rápidamente. Lo siento, no debí. Está bien, la interrumpió acercándose. Quizás ya es hora de que sepas. Se sentó frente a ella y abrió nuevamente la caja, sacando una fotografía donde su madre aparecía con un hombre elegante. Mi padre, Ernesto Montero, heredó una fortuna y la multiplicó. Era brillante en los negocios y un desastre como ser humano. Su voz adquirió un tono amargo. Se casó con mi madre por su apellido aristocrático. La exhibía en eventos como un trofeo, pero en privado. Dejó la frase incompleta, pero Lucía entendió. La maltrataba. Alejandro asintió. No físicamente, su violencia era más sofisticada. La humillaba, controlaba cada aspecto de su vida, la aisló de su familia, y mientras tanto, mantenía amantes en cada ciudad donde hacía negocios. Sacó un recorte de periódico. Esposa del magnate Montero internada tras intento de suicidio. Tenía yo 15 años. La encontré en la bañera. Su voz se quebró. Sobrevivió, pero nunca se recuperó completamente. Murió 2 años después. Los médicos dijeron que fue su corazón, pero yo sé que fue la infelicidad lo que la mató. Lucía comprendió entonces tantas cosas. La frialdad de Alejandro, su obsesión con el control, su miedo a la intimidad. Por eso el matrimonio de conveniencia, dijo suavemente. Sin amor no hay sufrimiento. Juré que nunca sería como mi padre, continuó él, que nunca usaría el amor como un arma, así que decidí eliminarlo de la ecuación. Sus ojos se encontraron en la penumbra de la biblioteca. Pero no puedes eliminar lo que no controlas, Alejandro. Y esa noche, ninguno mencionó que en 2 días se cumplirían los 3 años de su contrato. El sobre blanco sobre la almohada de Alejandro contenía 3 años de silencios convertidos en palabras. Lucía había pasado toda la noche escribiendo, borrando, reescribiendo lo que necesitaba decir. Alejandro, hoy se cumplen 3 años exactos desde que firmamos aquel contrato que unió nuestras vidas en papel, pero nunca nuestras almas. He aceptado el proyecto del Centro de Innovación porque creo en él. Pero no puedo seguir viviendo en esta mansión de cristal, donde nos vemos sin mirarnos, donde respiramos el mismo aire, pero nunca compartimos el aliento. Estos últimos días he visto destellos del hombre que se esconde detrás del empresario implacable. Un hombre que cocina panqueques desastrosos, que guarda fotografías de su madre, que tiene miedo a convertirse en su padre. Entiendo tu miedo, Alejandro. Lo entiendo porque yo también he tenido miedo. Miedo a reconocer que, en algún momento de estos 3 años fríos, comencé a sentir algo por ti, algo que no estaba en el contrato. Pero no puedo. No quiero amar a medias. No quiero un matrimonio de apariencias, con momentos robados de sinceridad. Me traslado temporalmente al apartamento de mi amiga Elena. Necesito espacio para pensar, para recordar quién soy cuando no estoy interpretando el papel de la señora Montero. El contrato ha terminado. Ya no me debes nada, ni yo a ti. Si después de leer esto sientes que hay algo real, algo que va más allá del papel firmado hace 3 años, sabes dónde encontrarme. No como tu socia, no como tu esposa de conveniencia, sino como Lucía, simplemente Lucía. Si no vienes, entenderé que prefieres mantener tus muros intactos, y te desearé, sinceramente, que algún día encuentres el valor para derribarlos. Con cariño, Lucía. Cuando Alejandro encontró la carta, Lucía ya había abandonado la mansión,
llevándose solo lo esencial: su ropa, sus bocetos y las semillas de las plantas de su jardín. Por primera vez en 3 años, la casa se sintió verdaderamente vacía. Pasó una semana, luego 2. Lucía se sumergió en el diseño del centro de innovación, trabajando desde el pequeño apartamento de Elena, ignorando el teléfono que nunca sonaba. Una noche, mientras revisaba planos, el timbre la sobresaltó. Al abrir la puerta, encontró a Alejandro empapado por la lluvia, con el pelo revuelto y sin su habitual traje impecable. «Necesito mostrarte algo», dijo simplemente. El trayecto en coche transcurrió en silencio. Cuando llegaron a la mansión, Lucía notó algo extraño. Todas las luces estaban apagadas excepto las del jardín, su jardín secreto, que resplandecía con pequeñas lámparas dispersas entre las plantas. «¿Qué es esto?», preguntó mientras caminaban por el sendero iluminado, lo que debía ser hace mucho tiempo. En el centro del jardín, donde solía estar el banco de piedra, ahora había una mesa con 2 copas y una botella de vino. Sobre la mesa, una caja pequeña. «Durante 3 años», comenzó Alejandro, «caminé por esta casa como un fantasma, convencido de que el control era seguridad, de que la distancia era protección». Tomó aire. «Pero entonces casi te pierdo. Y comprendí que ya te había perdido hace mucho, que nunca te tuve realmente». Abrió la caja. Dentro no había joyas ni lujos, sino un papel doblado. El contrato original que habían firmado 3 años atrás. «Esto ya no existe», dijo, rasgándolo lentamente. El hombre que redactó estas cláusulas tenía tanto miedo al amor que prefirió comprar una apariencia de compañía. Los pedazos cayeron sobre las flores. «No puedo prometerte que no tendré miedo», continuó. «30 años de muros no se derriban en un día, pero puedo prometerte que lucharé contra ese miedo cada mañana». Lucía observaba el contrato destruido, sintiendo que algo se liberaba dentro de ella. «¿Y si no funciona?», preguntó. «Si descubrimos que no sabemos ser otra cosa que extraños bajo el mismo techo». Alejandro dio un paso hacia ella, acortando por primera vez la distancia que siempre habían mantenido. «Entonces lo intentaremos de nuevo, sin contratos, sin apariencias, solo tú y yo, aprendiendo juntos». Cuando sus manos se tocaron, no fue un apretón de negocios ni un gesto calculado para las cámaras. Fue el primer contacto real en 3 largos años. «Bienvenida a casa, Lucía, a nuestra verdadera casa». A la mañana siguiente, Lucía despertó en una habitación que conocía, pero que nunca había sentido como propia. Durante unos segundos desorientadores, creyó que todo había sido un sueño. Entonces notó el brazo de Alejandro rodeando su cintura, su respiración tranquila contra su nuca. No habían hecho el amor. Esa intimidad requería tiempo, confianza que aún estaban construyendo, pero habían dormido juntos, compartiendo el calor y los susurros de confesiones largamente postergadas. Cuando Alejandro abrió los ojos, la miró como si temiera que fuera a desvanecerse. «Buenos días», dijo ella, palabras que habían intercambiado cientos de veces, pero que ahora tenían un significado completamente nuevo. «Buenos días», respondió él, con una sonrisa tímida que transformaba su rostro, usualmente serio. «¿Café?». Prepararon el desayuno juntos, moviéndose torpemente en una cocina que ambos conocían, pero nunca habían compartido realmente. Rieron cuando chocaron intentando alcanzar la misma taza, un sonido extraño y maravilloso en aquella casa acostumbrada al silencio. «Tengo algo para ti», dijo Alejandro, deslizando un sobre a través de la mesa. Dentro había un documento titulado «Acuerdo de intenciones». «Yo, Alejandro Montero, me comprometo a 1. Decir lo que siento, aunque me asuste. 2. Respetar tu espacio y tu carrera. 3. Aprender a cocinar algo más que panqueques quemados. 4. Visitar a tu familia regularmente. 5. Nunca más usar mi poder o dinero como barrera. Cambio. Solo pido tu paciencia mientras aprendo a derribar mis muros. Día a día. Al final, un espacio en blanco y una simple pregunta. ¿Aceptas este nuevo comienzo? Lucía tomó el bolígrafo que él le ofrecía. Bajo la pregunta, añadió: «Acepto, con la condición de que este sea un acuerdo entre iguales, renovable cada día con acciones, no solo con palabras». Firmaron juntos, esta vez mirándose a los ojos. Los meses siguientes fueron un ejercicio de redescubrimiento. Como arqueólogos de su propia relación, Lucía y Alejandro desenterraron capas de silencios, excavaron viejas heridas y encontraron tesoros inesperados. No fue fácil. 3 años de distancia ya habían creado hábitos difíciles de romper. A veces,
Alejandro se encerraba en su despacho cuando sentía que perdía el control. A veces, Lucía se refugiaba en su jardín cuando la intimidad la abrumaba, pero cada retroceso venía seguido de un paso adelante. Aprendieron a comunicarse no solo con palabras, sino con gestos pequeños que construían puentes entre sus mundos. Alejandro comenzó a acompañarla a visitar a su hermano en la clínica, descubriendo una faceta de Lucía que nunca había conocido. Su risa despreocupada, su ternura infinita. Ella, a su vez, empezó a asistir a algunas reuniones de negocios y aportando una perspectiva fresca que sorprendía a los socios habituados al estilo inflexible de Montero. Una tarde, mientras supervisaban juntos la construcción del centro de innovación, un viejo socio de Alejandro los observó con curiosidad. «Nunca te había visto trabajar en equipo, Montero», comentó. «Siempre fuiste un lobo solitario». Alejandro miró a Lucía, que discutía animadamente con el capataz sobre la orientación de los ventanales. «Digamos que aprendí que algunas estructuras son más fuertes cuando se construyen entre dos». Hubo tropiezos. Una noche, discutieron acaloradamente sobre la dirección de la empresa. Otra mañana, ella amenazó con mudarse de nuevo cuando él intentó solucionar un problema profesional sin consultarla. Pero cada crisis resuelta, cada disculpa sincera, cada reconciliación añadía un nuevo ladrillo al puente que estaban construyendo sobre el abismo que una vez los separó. No estaban creando un matrimonio perfecto, sino uno real, y en esa imperfección compartida encontraron, por fin, algo auténtico. El Centro de Innovación Tecnológica Montero celebraba su segundo aniversario. La terraza ajardinada, diseñada personalmente por Lucía, se había convertido en el corazón del edificio, un espacio donde la naturaleza y la tecnología coexistían en perfecta armonía. Mientras los invitados comenzaban a retirarse, Alejandro encontró a Lucía contemplando la ciudad desde el borde de la terraza. Se acercó silenciosamente y rodeó su cintura con los brazos, un gesto que ahora resultaba tan natural como respirar. 6 años, murmuró contra su pelo, 3 de hielo y 3 de fuego. Ella se giró en sus brazos sonriendo. ¿Sabes qué día es hoy, además de la fiesta? Alejandro asintió. El aniversario de nuestro segundo contrato, y el verdadero. De su bolsillo sacó un pequeño control remoto. Al presionarlo, luces diminutas se encendieron entre las plantas de la terraza y una suave música comenzó a sonar. «Me concede este baile, arquitecta Vega», bajo las estrellas, en el jardín que ella había diseñado. Bailaron como nunca lo habían hecho en su boda de apariencias. Sus cuerpos, ahora familiarizados con el calor del otro, se movían en perfecta sincronía. «Te amo», susurró él contra su oído, palabras que ahora decía sin miedo. «Te amo», respondió ella, sin contratos, sin condiciones, y siguieron bailando, libres al fin. Si alguien hubiera dicho a Alejandro Montero, 6 años atrás, que encontraría libertad en la vulnerabilidad, se habría reído con amarga incredulidad. Para el hombre que había construido un imperio basado en el control absoluto, la idea de entregar las riendas de su corazón a otra persona era impensable. Su transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proceso doloroso, lleno de avances y retrocesos, de viejos hábitos que resurgían en momentos de estrés. El miedo, ese compañero constante que había heredado de su padre, no desapareció completamente. Simplemente aprendió a reconocerlo y enfrentarlo. El primer gran cambio llegó cuando comprendió que el poder no residía en imponer su voluntad, sino en la capacidad de ceder, cuando permitió que Lucía rediseñara no solo el centro de innovación, sino partes enteras de la empresa Montero. Descubrió que su visión complementaba la suya de maneras que nunca hubiera imaginado. Aprendió a escuchar. No solo las palabras dichas, sino los silencios entre ellas. Aprendió a leer las expresiones de Lucía, a anticipar sus necesidades sin intentar controlarlas. Descubrió el placer de dar sin esperar nada a cambio. Una ecuación que contradecía todo lo que había aprendido en el mundo de los negocios. La paternidad, cuando llegó 3 años después de su verdadera unión, completó su metamorfosis. Sosteniendo a su hija por primera vez, Alejandro experimentó un tipo de amor que no requería contratos ni condiciones. Un amor que lo hacía sentir simultáneamente poderoso y vulnerable, fuerte y aterrorizado. «Mi padre confundió el amor con la posesión», confesó una noche a Lucía, mientras observaban a su hija dormir. «Creí que alejándome de ese modelo estaría a salvo, pero solo estaba repitiendo su error desde otro ángulo».
Él usaba el amor como un arma, yo lo negaba como una debilidad. La verdadera fortaleza de Alejandro Montero no residía ya en su cuenta bancaria, ni en su capacidad para cerrar negocios implacables. Se encontraba en su disposición para ser visto en su totalidad, con sus miedos, sus cicatrices y sus imperfecciones. El hombre que una vez había redactado un contrato matrimonial frío y calculador, aprendió que el amor verdadero no podía contenerse en cláusulas y condiciones. Era un acuerdo renovado cada día, con cada mirada, con cada gesto de confianza, del control al abandono, del miedo a la esperanza, del hielo al fuego. La transformación más importante en el Imperio Montero no fue financiera, sino humana. Para Lucía Vega, el camino hacia la libertad comenzó, paradójicamente, dentro de una jaula dorada. La joven arquitecta, que había sacrificado su independencia por salvar a su familia, nunca imaginó que encontraría su voz más auténtica, precisamente donde había acudido a silenciarla. Los primeros 3 años de matrimonio fueron un ejercicio de supervivencia emocional. Convertida en la señora Montero, Lucía aprendió a existir en los márgenes. Su jardín secreto, sus diseños guardados en cajones, sus sueños susurrados solo a las plantas que cultivaba con devoción. Pero incluso en ese confinamiento autoimpuesto, algo en ella se negaba a desaparecer. Cada semilla plantada, cada línea dibujada en planos que nadie veía, era un acto de resistencia silenciosa, una declaración: sigo aquí, sigo creando. El accidente actuó como catalizador, obligándola a confrontar una verdad incómoda. Se había convertido en cómplice de su propia prisión. Al escribir aquella carta de despedida, Lucía no solo estaba rompiendo con Alejandro, estaba rompiendo con la versión disminuida de sí misma que había aceptado ser. Cuando regresó a la mansión, no lo hizo como la esposa trofeo, sino como una igual. Insistió en mantener su apellido profesional. Estableció un estudio de arquitectura independiente. Negoció cada aspecto de su nueva relación con la misma precisión con que diseñaba sus edificios. Cimientos sólidos, espacios para crecer, luz natural entrando por cada ventana. El centro de innovación se convirtió en su obra maestra, no solo arquitectónicamente, sino como manifestación física de su renacimiento. Un edificio donde la tecnología y la naturaleza coexistían, donde lo funcional se fusionaba con lo bello, donde el futuro respetaba al pasado sin ser prisionero de él. Con el tiempo, Lucía comprendió que su historia no era simplemente la de una mujer liberada por el amor de un hombre. Era la historia de alguien que encontró el valor para reclamar su espacio, para exigir ser vista y escuchada, para transformar un contrato de sumisión en un pacto entre iguales. Mi jardín ya no es un refugio, le confesó a Alejandro mientras contemplaban a su hija jugar entre las plantas que había cultivado durante años. Ahora es simplemente un lugar hermoso donde ser feliz, de prisionera a arquitecta, de esposa trofeo a compañera, de silencio a voz propia. El verdadero diseño maestro de Lucía Vega no fue un edificio, sino la reconstrucción de su propia vida, ladrillo a ladrillo, con la paciencia y visión de quien sabe que las estructuras más hermosas son aquellas que se construyen, respetando tanto el espacio como la luz.